La estadística es una ciencia que se desprende de las matemáticas, la cual se encarga de recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los datos con respecto a una característica, materia de estudio o investigación. El estudio de la estadística se debe a que nos permite proporcionar los elementos básicos para fundamentar una investigación, cómo plantear la obtención de los datos para que de ellos se puedan extraer conclusiones confiables, cómo analizar estos datos, qué tipo de conclusiones pueden obtenerse con los datos disponibles y cuál es la confianza que nos darán estos datos. La utilidad de la estadística radica en que nos proporciona respuestas a muchas de las necesidades que la sociedad actual nos plantea. La estadística se puede clasificar en dos tipos, descriptiva e inferencial. La descriptiva es la técnica que se va a encargar de la recopilación, presentación, tratamiento y análisis de los datos, con el objetivo de resumir, describir las características de un conjunto de datos y, por lo general, toman forma de tablas y gráficas. La inferencial es la técnica mediante la cual se saca conclusiones o generalizaciones acerca de parámetros de una población. Extrae las conclusiones útiles sobre la totalidad de todas las observaciones posibles basándose en la información recolectada y son consideradas como cálculos hipotéticos. Algunos parámetros que se toman en cuenta en estadística son: es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Cuando el número de elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar a esto como una población infinita. Subconjunto de casos o individuos de una población. Las muestras se obtienen con la intención de observar propiedades de la totalidad de la población. Es cada uno de los elementos de la población. Es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Aquella en la que los resultados posibles no son valores numéricos, por ejemplo, el color del cabello, el tipo de vestimenta, deporte favorito o etcétera. Aquellas cuyo resultado es un número, a su vez las hay de dos tipos. Cuando se toman valores aislados, por ejemplo, número de hermanos de 5 amigos. Cuando entre dos valores cualquiera puede haber valores intermedios, es decir, se toman todos los valores de un determinado intervalo, por ejemplo, el peso de las personas o cuánto miden, etc. Ya vimos lo que es el muestreo, ahora vamos a ver los tipos de muestreo que hay. Aleatorio simple. Para obtener una muestra se enumeran los elementos de la población y se seleccionan al azar los n elementos que contiene la muestra. Aleatorio sistemático. Se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta completar la muestra. De conveniencia. Los sujetos seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. Por conglomerado. Es una técnica que aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población que representan correctamente el total de la población en relación a las características que queremos medir. Dicho de otro modo, estos grupos contienen toda la variabilidad de la población. Si esto sucede, podemos seleccionar únicamente algunos de estos conglomerados para realizar el estudio. Estratificado. El investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. Luego selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos en forma proporcional. Son medidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de los datos. Ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclina o se agrupan más los datos.
El propósito de las medidas de tendencia central son mostrar en qué lugar se ubica el elemento promedio o típico del grupo. Sirve como un método para comparar o interpretar cualquier valor en relación con el puntaje central o típico. Sirve como un método para comparar el valor adquirido por una variable en dos diferentes ocasiones. Sirve como un método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos. La media es la suma de todos los valores de los datos y divide el resultado entre la cantidad de datos. La mediana, que es exactamente la mitad de un grupo de datos luego de que los datos se han colocado de forma ordenada. En este caso, la mitad, 50% de los datos quedan por encima de la mediana y 50% por debajo de ella. Moda. La moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Bueno, jóvenes, en esta ocasión vamos a abordar las medidas de dispersión. Bueno, estas medidas de dispersión son un tipo de mediciones que nos sirven para, en una muestra estadística, saber cuánto varían nuestros datos con respecto a un eje central. Bueno, la primera medida es el rango. Este es pues vaya su nombre, el rango de valores que puede adquirir tu variable de encuesta. Se obtiene mediante una resta, que es el valor máximo de tu medición de X menos tu valor mínimo, y eso es el rango. La segunda medida es la desviación media. Esta desviación se obtiene con el propósito de medir el promedio de la desviación de tu conjunto de datos. La siguiente es la varianza, que es una medida que te dice cuánto está variando cada uno de tus datos. Y lo siguiente es la desviación típica, que simplemente se define como la raíz de la varianza.